¿Estás estudiando constitucional? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de diferenciar al poder constituyente de los poderes constituidos. Si hacemos una pequeña tablita comparando uno y otro, vamos a ver ciertos conceptos que son como bastante relevantes, en que vemos que el poder constituyente lo tenemos como un poder de origen y el poder constituido como un derivado de la Constitución. Ahora, el poder constituyente lo vemos como un poder creador de todo el orden jurídico y el constituido como un poder creado por el propio constituyente al hacer la Constitución. El constituyente como un poder jurídicamente ilimitado y el constituido como un poder completamente limitado. El poder constituyente como de una sola función y el constituido como un poder plurifuncional. El poder constituyente no gobierna y el poder constituido es un poder creado para gobernar. Cuando vemos estos conceptos así de forma abstracta, es como que te queda cierta duda de cómo diferenciarlos. Para esto es importante que hagamos como un borrón de todo lo que conocemos y nos situemos en el momento en que surgió el poder constituyente, porque el poder constituyente nace primero. Ahora vamos a explicar por qué. Si nos situamos entonces en el momento de las revoluciones del siglo XVIII, cuando lo normal era que había una molestia general y eso produjo un estallido social, en reacción a las monarquías autoritarias y absolutistas. Entonces es en ese contexto en que surgió el poder constituyente, que tiene un fuerte significado que está relacionado a la temática de la democracia y el socialismo. Ese poder lo vemos como un poder originario que es autónomo porque no había ninguna ley anterior, sino que se estaba rompiendo con lo que se conocía como normal, que era tener un rey soberano. Y esa soberanía, que ya no está en la cabeza de una sola persona, pasa a estar en la cabeza de todo el pueblo que se está uniendo para crear un nuevo país. Es decir, que era un país en pañales. Esto va a marcar un antes y un después en la forma de gobierno, que se pasa de un poder autoritario a una forma tripartita, es decir, que se separa el poder para que no esté en una sola persona, sino que cada uno de los poderes, que son los constituidos por cierto, limiten y estén relacionados unos con otros. Por eso es que decimos que el poder constituyente, cuya función es crear la Constitución Nacional, es un poder de una sola función, porque su función va a empezar y terminar con la creación de la Constitución, que es la base de todo el ordenamiento jurídico de ese país que están haciendo. Por eso es que se dice que es un poder de una sola función. Por lo tanto, este poder no va a gobernar, sino que va a marcar las reglas que se van a regir en este país. ¿Cómo lo hace? Delimitando a los poderes constituidos, que son el legislativo o parlamentario, el ejecutivo y el judicial. Por eso es como que podemos ver que es un poder innovador y creador que nace y muere por su finalidad, que es darle origen a la Constitución Nacional, y de esa misma Constitución es que van a nacer los poderes constituidos, con sus funciones y delimitaciones ya marcadas desde el inicio. Es decir, que a grandes rasgos vamos a ver cómo el poder se va a dividir entre los poderes constituidos. Por ejemplo, el legislador va a aplicar la Constitución y va a crear la ley. El administrador, o sea, el poder ejecutivo, va a aplicar la ley y crear el reglamento. Ahora el juez va a aplicar la ley y el reglamento y crear la sentencia. En este pequeño análisis vemos cómo el proceso de aplicación y creación de los poderes constituidos es útil para darnos una comprensión un poquito más primaria de lo que es el funcionamiento principal de cada uno de los poderes constituidos. A ver, vamos a decirlo de otra forma. En primera instancia, en un primer momento, surge el poder constituyente que va a operar en un nivel superior que no admite la posibilidad de otro ordenamiento encima de él. Por eso decimos que es ilimitado, porque no había nada antes del poder constituyente. Este va a crear el ordenamiento jurídico del Estado, es decir, va a dar vida a la Constitución, y a partir de esta Constitución van a surgir los poderes constituidos, a los cuales a través de ese mismo texto constitucional están encausados y limitados, y por eso vemos que tienen como un campo de actuación en un nivel inferior al del poder constituyente. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chau, chau.